bueno, nosotros somos una familia muy chiquita, tengo 3 hermanos, un papá y una mamá. Nosotros nos criamos, por decirlo de alguna manera, en Colonia Julia y Echarren. Estuve hasta los 14 años, vivíamos en chacras, trabajaban mis padres en las chacras, así que hasta los 14 años que terminé la primaria en séptimo, en la escuela 189 El Gualicho, y bueno, ya después nos venimos, como decimos, los de la colonia para el pueblo. Bien, y bueno, ¿cómo continúas la secundaria? ¿Cómo es el trabajo que de ahí en más realizas? ¿Se quedaron en la colonia o ya se vinieron a instalar al pueblo? No, mis padres son separados, volvimos a la otra colonia, que era Colonia Julia y Echarren, donde mi madre se dedicaba a todo lo que era la plantación de verdura, de hortalizas. De ahí seguimos en el secundario, fui al CEM3, egresé del CEM3. Después hice algunas tecnicaturas en Neuquén, también referido porque mi sueño siempre fue estudiar trabajador social. Sí. En esas épocas mis padres no podían sustituir esa carrera o bancármela, como se dice, porque era muy cara en Bahía. Así que bueno, iba capacitándome y a la par teatro. Eran como 2 carreras que había elegido cuando salí de la escuela, muy diferentes. Así que nada, seguí capacitándome, cursos en eso, estudiando, trabajando de chica. Trabajé en la época, no sé si te acordás, Vicky, cuando teníamos que salir a trabajar por ser menores con autorización de los padres. Sí, bueno, contame cuál fue ese recorrido que tienen, porque ahí vemos fotos de la secundaria. Sí, de la secundaria, cuando egresamos. Sí, encima había un problema con el tema de fotos, porque bueno, en algún momento tuvimos un accidente, o sea, se nos incendió una casa en Colonia Rey, entonces todos esos bellos recuerdos de la infancia se perdieron, así que, y antes, viste, no estaba la tecnología que está hoy. Sí, me acuerdo que mi primer trabajo fue, como decías vos, en la heladería, en aquella época que estaba en la Irigoyen. Sí. Y nada, ir con el permiso, aprender esas cosas nuevas. Y bueno, y esa alegría del primer sueldo, que en esa época no me acuerdo, no sé, si eran 50 pesos, eran lo que hoy, pero una alegría. Y siempre trabajando de los 14 años, por muchos lugares. Mi primer oficio fue, bueno, en la heladería, después limpiando algunos locales de la localidad, ayudando a la atención, después niñera, estuve mucho tiempo, y bueno, y después en el municipio, hace 14 años. Bueno, pero anduviste por las noches de Río Colorado. No me mientas. A mí la gente quiere saber también. Porque anduviste por muchos lugares. Sí, tuvimos. Bueno, en esa época se juntaba el viaje de egresado, ¿viste? En esa época, bueno, por ahí no sé si muchos recuerdan, era como que juntábamos plata en los boliches, no es como el boliche de hoy. O sea, era como que eran como más matiné, más familiar. Bueno, eran distintos, cambiaron muchísimas cosas. En ese momento había un boliche en la Beruti llamado La Mega, que por ahí lo nombro porque ya no está más. Y bueno, ahí empezamos primero empecé a trabajar. Bueno, tuve una pareja también encargado en ese momento de ese local, entonces era como media que sabía, media dueña, como me decían algunos. Y bueno, y fuimos juntando plata, que en ese momento era muchísima plata, nos pudimos pagar el viaje de egresado, teníamos un grupo muy organizado, siempre había un líder. Salir a la plaza, que eso se extraña, la cantidad de gente, vender números, canelones. Por ahí eso se extraña, o por ahí uno piensa, uy, ya crecimos mucho. Porque hoy la juventud de hoy es como que esas cosas no las hacen. Era de esa Carol que decías, bueno, se nos ocurre esta idea, hagamos empanadas este fin de semana. ¿Y salías enseguida o esperabas a que alguno tomara la iniciativa y te dejabas? No, siempre tuve como un pequeño problema a favor y en contra, que es la ansiedad. Entonces a veces me jugaba a favor y mi ansiedad decía, vamos, hacemos, y a veces como que me frenaban y decía, no, pará, porque vamos muy rápido. Pero no, era un grupo en secundario que seguramente ahora debe estar mirando la nota porque son muy compañeros, o sea, hoy casi todos están con sus familias, hijos, mujer, marido, pero fuimos muy compañeros, entonces todos íbamos para el mismo lado. Nos decían los cara rota, por ahí alguna docente que esté escuchando, preceptora, siempre nos recuerda. Nosotros si teníamos que venir disfrazados para que nos den, me acuerdo, en las confiterías, monedas, veníamos para disfrazar, hacer acá en el centro para que nos dieran, no sé, monedas, billetes para juntar plata para el viaje egresado.
Nada, anécdotas de esas un montón. Bueno, contame, una vez que hicieron el viaje de egresados, volviste, ¿cuál fue tu planteo? Bueno, no podías irte a estudiar, tenías que estudiar, pero ¿cuál era tu vocación? ¿Qué era lo que vos querías realizar? Como te decía anteriormente, siempre me gustó todo lo referido a lo social y tengo otra parte, como digo, que no sé si tiene que ver. Yo por ahora, hoy en la actualidad, como las complemento, pero en ese momento era el teatro. También me gustaba todo esto de la locución, pero lo veía muy lejos, así que fui a teatro, pero en ese momento habían unos prejuicios, entonces te decían, del teatro no vas a poder vivir. Claro. Era como que la sociedad te decía, ¿qué vas a hacer con el teatro? Si no se puede hacer nada, no te podés ir a estudiar. Entonces como que se fue frustrando, entonces me fui alejando. Y nada, seguí trabajando, estudiando y nada, esa era mi meta de séptimo a que pude entrar a trabajar en el municipio, era esto. Bueno, no, hay unas fotos que son mortales disfrazada, Carol, pero bueno, una vez que, ¿cómo te decidís? Bueno, ¿cómo entras al municipio a trabajar en realidad? ¿Entrás directamente a trabajar con los abuelos? ¿Cómo es eso? No, ahora también esto que decías, o sea, son muchísimas, por ahí yo a veces digo, wow, viste, este espacio lo que hizo fue un poco cuando vos me llamaste para invitarme, fue como emocionarme, porque por ahí uno está acostumbrado, o cuando te hacían una entrevista para el cole, hablar del cole, del trabajo, y era como que te pones a pensar todo lo que hiciste, y ahí que vos decías de los disfraces, para trabajar para el Día del Niño, trabajar en boliches, en radios, en iglesias, es como que, wow, decís por tantos lugares. Como dicen por ahí los que me conocen, ¿dónde no estuviste? No. Pero bueno, no, en el municipio entro en el año 2009, 2010, a trabajar, no, con adultos no. Mi primera experiencia en el municipio cuando entro, de becada en esa época, sí, con chicos. Había un programa, no recuerdo cómo era el nombre, que se trabajaba con chicos que eran deportes barriales, reportes comunitarios. Había un profesor y el compañero se llamaba líder. Entonces estaban los 5 barrios de la localidad, las 5 zonas distribuidas, y a mí me había tocado Barrio Unión, que en esa época trabajé con Rolando Aulestiarte, que era el profesor, así que bueno, tuve esa experiencia de trabajar y jugábamos, bueno, viste, Barrio Unión en esa época era todo un descampado y teníamos que jugar al básquet ahí. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Era todo tierra, no había un aro. Los mismos chicos, mi papá tiene un palo, mi papá tiene una bolsa, lo podemos hacer así, bueno, y se fue armando, así que bueno, ahí estuve hasta el 2012 trabajando en el área de deporte y después del 2012 ya en el área de desarrollo social. Bueno, y entrando en el área de desarrollo social, ¿ya entrás con adultos mayores o seguís trabajando con los chicos? ¿Cómo te resultó el trabajo con los chicos? No, el trabajo es muy lindo. Hoy, si vos me preguntás qué elijo, y no, elijo trabajar con personas mayores por la experiencia que vi. Yo pensé que con chicos iba a ser más fácil porque vengo de niñera, de toda esa vocación, pero no es lo mismo la niñera en la casa que tener 15 chicos en un descampado todos a la vez, es como que me podían. No es lo mismo hablarle a los chicos que hablarle a personas mayores. No, era como que siempre digo, no, me enloquecían. Y eso que yo soy media loca igual. Así que no, y después cuando me llaman, primero me presenté a varias entrevistas, en ese momento se llamaba el EPI, buscaban personal, bueno, por ahí por la selección de personal no había quedado y quedó, como se dice, mi currículum, y en el 2012 me llaman, me lo proponen, y bueno, y me toca el barrio de Villamitre, y bueno, y ahí arranqué. Pero un miedo, porque yo venía del fondo de la colonia, que dónde me mandan, y yo pedía ir a la colonia viviendo en el pueblo. Y no, y empezás puerta a puerta a contar quién sos. Creo que el primer año y el segundo, o sea, hasta el tercero que pude armarme era como que un miedo, que el que me conoce me va a decir, como, Carol, miedo. No, sí fue una experiencia que a veces digo, ay, tengo ganas de estar acá. Porque la realidad que vos ves no es la misma que te cuentan, pero no realidad por ser una realidad mala, sino yo, gracias a Dios, más allá de las necesidades o las temáticas que uno puede encontrar, el amor, el cariño que se encuentra cuando tocas esa puerta, esa fue mi experiencia.